Los próximos minutos lo que voy a intentar explicaros de una manera lo más didáctica posible es los trabajos que estamos haciendo en el grupo de investigación donde realizo el doctorado, ¿no? Voy a agradecer sobre todo a mi doctor Jorge, que no viene y me pone nervioso, una persona sabia. Ahí tenemos a Pilar, que me ayuda muchísimo. Bueno, ella sabe. En todos estos trabajos. Voy a intentar contaros de manera general qué hacemos, nos dedicamos a las preguntas de investigación y por dónde van los trabajos en los que nos centramos. ¿No? Voy a explicar por qué estoy aquí, que me veis aquí como, un poco como viejo. Me suena muy bien. Llevo trabajando 25 años alrededor del mundo en el mundo de las telecomunicaciones, en perfiles muy diferentes, muy tecnológicos, ahora transicionando a temas de marketing, ventas, conmocionado por lo que está pasando en el mundo digital, ¿no? Entonces, llega un momento de mi vida en el que yo le toco, digamos, como esas preguntas, el por qué. El por qué es lo que mueve gran parte de todo el trabajo que estoy realizando. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Europa, en España, en sus regiones, en la próxima década? Y ¿qué nos va a transformar en relación a nosotros mismos, pero en relación al entorno global? Ahí tenemos como ciertos países que nos rodean y con los que tenemos que construir alianzas o relaciones, ¿no? Y lo cierto es que hay un aspecto, es mi campo de fábrica de estudios, ¿no? Que es lo digital, ¿no? Esto es un poco que muestra la economía digital en su conjunto, ¿no? Y vemos que hay un núcleo, sería el núcleo, el core de la ICT, que son las empresas que construyen, generan, hacen tecnología, ¿no? Estas empresas, donde yo he trabajado y sigo trabajando, ¿no? Están ahora envueltas en unas tecnologías un tanto particulares, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que ya conocéis, y que a diferencia de lo que ha sucedido antes, tienen una capacidad terrible de disrupcionar el resto de los sectores, contagian el resto de la sociedad y de la economía, algo que no hemos visto, ¿no? Éramos nosotros o yo, como ingeniero de teleco, ahí trabajando, haciendo mil cosas, y esto es el resto de la industria, ¿no? Pues, como se construye, al final todos nos vemos, todos vamos a cambiar. El motivo de nuestro trabajo es entender esos cambios, ¿no? ¿Qué características tienen? Y lo hacemos desde varios puntos de vista. El primero, mediante un modelo de arquetipaje, vamos a explicar, de construcción de arquetipos de país, y otro, entendiendo lo que es la digitalización e innovación, qué características intrínsecas, qué parecidos y qué diferencias tienen, ¿vale? Hablando de arquetipos, esto de arquetipar. Bueno, arquetipar consiste en clasificar el comportamiento de los países en su forma de establecer o de competir digitalmente con relación al resto, ¿vale? Los países no se comportan de forma igual. Y esto nos interesa porque queremos ver cómo se posicionan y además cómo evolucionan. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Hay equipos mejores, peores? ¿Esa transición de perfiles realmente es posible? ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Para hacer esa clasificación, bueno, lo hemos hecho con números, pero aquí lo simplificamos de una manera muy sencilla, en base a dos ejes. Uno, lo que consideramos la cadena de valor global de la tecnología, donde los países tienden a ocupar un valor. Hay algunos que fundamentalmente las producen, otros que las idean, las construyen, generan esa tecnología, otros que las producen, comercian y las consumen. Y por otro lado, tenemos países que tienden a utilizar esas tecnologías digitales dentro de global, hacia afuera, generalmente para competir, y otros que son más interesados en utilizarlas interiormente para transformar sus industrias, que no son digitales, y de esa manera competir en el exterior. Hemos construido una serie de arquetipos más o menos sofisticados. Hay tres que yo pongo aquí muy deprisa sobre la mesa, que son los hubs de innovación que generan conocimiento, generan tecnologías, y que fundamentalmente buscan competir en el mercado global. Otros, ¿vale? Los servicios en resumen que generan tecnologías, pero de un punto más transversal, porque quizás tienen patentes mucho más, no directamente asociadas a las telecomunicaciones, ¿no? Y que lo que buscan es consumir esta tecnología por sí mismos, sofisticar otras industrias a su alrededor y competir globalmente en base a ellas. Ejemplo, Alemania, ejemplo, el sector del automóvil. Y luego tenemos que hay otros,
Pues ahora tenemos otro patrón que es interesante, que son aquellos cuyo comportamiento general es consumir innovación, consumir tecnología, no la generan, ¿vale? Pero se sofistican usando tecnologías que otros han hecho. ¿Sí? Hemos hecho una clasificación global de todos los países en base a este comportamiento, pero ahora viene la segunda pregunta. ¿Realmente somos capaces de cambiar en ese comportamiento que un país que hace una cosa puede globalmente evolucionar para ser mejor, más competitivo, cambiando su comportamiento? Miremos a la Unión Europea, ¿vale? Tenemos un indicador que se llama DESI, luego le hablaremos, que nos mide como el grado de sofisticación digital. Los hemos ordenado los países de más sofisticado a menos. Los que están en la cabeza, los más potentes, ¿no? Son los países nórdicos. Estos, que casualmente es Finlandia, Suecia, Países Bajos, se caracterizan ¿por qué? Porque son hubs de innovación, de conocimiento, buscando impactar globalmente. Con la salvedad, el primero, justamente el más evolucionado, ¿no? Estos son datos de siglos. Los de este año no, los del anterior, pero vamos, más o menos similar, que sea Dinamarca. Dinamarca es un consumidor de tecnología sofisticada. Es como el otro perfil que además vemos que se repite en muchos países, ¿vale? El perfil consumidor de tecnología es un perfil general de todos los países de la Unión Europea con dos salvedades relevantes. Verde, son Alemania y Francia, que son grandes países que son efficient prosumers. Son esos países que usan la tecnología, la construyen, pero a fin de transformar sus propias industrias, ¿vale? ¿Se puede cambiar de perfil? Lo hemos visto, lo hemos mirado, y pongo un ejemplo muy obvio, que Finlandia, ¿no? Finlandia es 20 años característica. Finlandia es un país pequeño, 5 millones de habitantes, es una transición larga en tiempo, 20 años, y pasó de ser casi como una fábrica de tecnología a ser un hub de innovación. Y fue debido a esto, a una serie de políticas, que es lo que también nos interesa analizar, qué cosas hizo para generar. ¿Cuál es el éxito de Finlandia? Si analizáis un poquito sobre Nokia, Nokia en sus momentos han estado un poco de, pero bueno, no sé qué cuidarla. Nokia fue responsable del 13% del PIB de Finlandia. Imagina una sola empresa, el 13%. Eso, para que eso exista, tiene detrás unas políticas importantes en creación de patentes y en formación de trabajadores de la tecnología. Con lo cual, bueno, podemos entender que hay transiciones. Esto es el conjunto, no vamos a dar tiempo a hablar de la cantidad de políticas que puede existir en países y que podemos decir que pueden ser aplicadas de forma más satisfactoria o no, en función del perfil que tienen los países, ¿para qué? Para sofisticarse o transicionar de un modelo a otro. Dos aspectos en Europa. Estas son las dos oportunidades que se deriven de lo anterior. Tenemos dos oportunidades en los próximos 10 años. Uno, aprovechar nuestras empresas más sofisticadas, cuáles son, para transformarlas. Y dos, considerar un mercado digital único. A manera a lo que sucede, por ejemplo, en China y a lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos y también un poco veremos dentro de poco en la India, ¿no? Es que son grandes países, mucha población, donde no hay fronteras y donde alguien es capaz de generar tecnología y rápidamente utilizarla y dispersarla dentro de ese ámbito, ¿vale? Esta slide lo que muestra es en el marco de la economía digitalizada, estaban los que generan tecnología y estos son los que poco a poco la usan, la suben al final, y en Europa las empresas más grandes no están. ¿Vale? Conocemos algún ejemplo, pero no son muchos, ¿vale? Comparado con en la mente los grandes monstruos que tenemos de construcción de tecnología. Nosotros estamos más bien aquí, ¿vale? Las empresas con mayor capitalización a nivel de Europa ahora mismo son una farmacéutica, el Novo Nordisk, y que ha vencido, ha superado este año a otra, es el VMH, ¿sabéis a qué se dedica? ¿No? Se dedica al lujo. Entonces, ya podemos entender de qué puede ir las cosas en nuestro. Entonces, como primera conclusión de esta primera parte de nuestra charla, sería, ¿es posible esa transición? Quizás, medio plazo, con dos perfiles distintos, ¿no? En los pequeños países seguramente sea posible, ¿ven? Porque es más fácil conseguir esa especialización, que lo hemos visto en Finlandia, o quizás yendo a esas industrias específicas donde ellos destacan, como podría ser la industria web por todo el tema financiero, pues una película de país, ¿no? ¿Vale? Y por otro lado, vemos que hay otras
Otras situaciones, los países grandes países serían Italia, España, en términos de población, donde tienen otra problemática diferente. Nosotros estamos caracterizados como un consumidor de tecnología moderadamente sofisticada. Entonces, ¿cuál es el futuro? Pues, bueno, fundamentalmente antes tenemos que dar ciertos pasos, como sería fortalecer el nivel de digitalización de la población, entender cuáles son nuestros ecosistemas productivos, es decir, en España cuáles son las empresas más grandes que pueden cambiar, que pueden transicionar. En las empresas grandes que se transforman es donde generalmente tenemos el tránsito. Y no olvidar un aspecto que mucha gente dice, así como así, es muy baladí, pero que a lo largo de, no sé si nos da tiempo, no lo puedo comentar, que es la pequeña y mediana empresa, el impacto que tiene en todos estos años. Cambiamos de tercio y ahora hablamos ya de digitalización e innovación en Europa. ¿Por qué? Porque lo anterior engancha esto en el sentido de que tenemos que entender hasta qué punto la innovación en Europa es relevante e importante para conseguir esa transformación digital. ¿Toda innovación es suficiente? ¿Hasta qué punto la digitalización y la innovación están correctamente alineadas? Y segundo, sería entender si este fenómeno de digitalización va a innovación, que no es lo mismo, son primos hermanos, son evidentemente, son, en fin, ¿no? Son gemelos, ¿no? Si son homogéneos y suceden de la misma manera en todos los países, en todas las regiones, y qué tenemos que hacer para sacar el mayor provecho de ellos, ¿no? Cómo estos son números, cómo lo importante es medirlo. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy. De nuestros indicadores, que son sintéticos, agregados, a los que no son lo suficientemente precisos. Contamos con el INDEX que os comentaba antes, contamos con que son indicadores a nivel de innovación, ¿no? A nivel de innovación sí que podemos bajar a nivel regional, a nivel de digitalización no podemos. Eso nos proporciona muchas limitaciones, ¿no? Estos indicadores se dividen en una serie de palancas y elementos, y no voy a parar porque si no me lío y no llegamos a tiempo, pero hay otro conjunto de parámetros que nos interesan mucho, son los estructurales. El EIS viene acompañado de un conjunto de números, que son como así, de idiosincrasia muy variada, pues, las formas de estructura de la economía, cómo es la estructura de la economía, los innovation profiles, el cambio climático, demografía, cómo es el entrepreneurship. Son indicadores que perfilan a los países y que nos pueden empezar a entender qué está pasando con la digitalización e innovación. ¿Funciona igual? Y lo que hemos hecho ha sido, no, para explicarlo, mezclarlo todo. Hemos bajado. Hasta ahora lo que solía hacer la gente era ir a los indicadores sintéticos de arriba, como el número, esto es como te ponías el PIN, soy un 87 de digitalización. Pero nosotros creemos que el futuro va a ir de entrar en los indicadores, entrar a la SAO y ver qué indicadores esos son más relevantes y realmente nos dan el camino profundo. Entonces, hemos ordenado todo. Y especialmente con los estructurales, que nos definen cómo son los países, y también con el mix, que es el de los territorios. Y hemos puesto un ejemplo a nivel, hemos buscado algunas regiones españolas, Cataluña y Andalucía, porque esos gobiernos han hecho como los deberes y proporcionan datos específicos de digitalización para sus partes, ¿no? Que son casi imposibles de encontrar de manera global. Y esto es un indicador de cómo se asocia la innovación y digitalización. La correlación es muy alta, es decir, sí, estamos hablando de cosas que pueden parecerse, ¿no? Pero si entramos a desgranar qué está sucediendo, llegamos a las siguientes conclusiones. La primera, una digitalización a nivel de país, a nivel de Europa, una digitalización e innovación adecuadamente sanas, que funcionan bien, es porque estarían asociadas con una importante integración de tecnologías digitales, en especial para la pequeña y mediana empresa sofisticada, donde el capital humano juega un papel relevante. En especial, los empleados de tipo ICT, de tecnologías de la información. Dos, hablando de conectividad, esto nos preocupa mucho, vemos que la móvil es relevante, es importante, es tractor de innovación. Sin embargo, la fija estamos viendo como va por barrios. Sí es cierto que hay un aspecto que nos interesa mucho, que es la digital divide entre las ciudades y los territorios y el campo, pero a nivel general ya no tuerce la manilla, ya no tuerce la manilla de la innovación. ¿Y esto por qué sucede? Porque la conectividad fija, de fibra, de banda ancha, se ha convertido en un habilitador básico de la economía.
Es decir, es como el que tiene, cuando llegó el agua a nuestras casas, eso supuso un cambio. Pero cuando lo tuvimos, ya hay que tenerlo y ya sobre ello suceden cosas. ¿Entendéis, no? 3. ¿Cómo es la digitalización e innovación en Europa? Esto es un poco como, a lo mejor suena como obvio contarlo, pero cuando empiezas a ver qué es aspectos estructurales, la definen, ¿cuáles son? Porque aspectos estructurales hay 30 indicadores, pero ¿cuáles son realmente los que nos definen? Vemos que el más que nos define es uno que se denomina Rule of Law, la estabilidad social. Lo que importa para nuestra digitalización e innovación es tener una sociedad justa, que siga unas normas y que sea democrática. Fijaros, es una cosa sorprendente. Y después, la sofisticación en los procesos de compra, tanto a nivel de consumidor como de administraciones públicas. ¿Qué es sofisticación? Quiere decir que yo compro algo más complejo y lo valoro frente al precio. Eso es el tractor de la digitalización y de la innovación. Y hay ciertos aspectos que empiezan a aparecer, como sería la innovación ecológica, ¿no? No sé si estaréis un poco al hilo ahora de los fondos estos europeos, temas de descarbonización, temas de circularidad de las empresas, pues vemos que empiezan a tener impacto, ¿no? en estos fenómenos de innovación y digitalización. Pero hay un aspecto que sale mal, y es la creación de empresas. El dinamismo sale ordenado negativamente para digitalización e innovación. ¿Qué quiere decir? Que todas las empresas que se crean pequeñitas o tienen dinamismo, lo que sucede es que no son innovadoras ni son digitales. Eso es un problema importante. Encontramos, además, otro aspecto, y es que hay un factor muy importante, es el GDP per cápita, el PIB por cápita. Es un factor que luego veremos es trascendente, y si lo asociamos, lo vemos en la digitalización e innovación, va por ahí, que ser más rico te ayuda, y luego está asociado a otro factor, y es disponer de una masa laboral experta suficientemente lista y productiva. ¿Vale? Esto estaría bien porque uno de los objetivos que tiene Europa en los próximos 10 años es disponer de 20 millones de trabajadores de la tecnología, es decir, como todos vosotros vais a tener. Pero, cuidado, cuando entramos en los números y establecemos relaciones, vemos que hay una debilidad importante entre egresados, doctorados y lifelong learning, que es la formación en las empresas. No está tirando, no hay una relación asociada con la digitalización y la innovación. Es decir, los necesitamos esa fuerza laboral especializada, pero parece que la que tenemos no fuerza, no avanza. Es un punto que creemos importante. ¿Y esta digitalización e innovación es similar en todos los territorios? Pues el factor del GDP per cápita, sí. Y vemos que en términos de innovación y digitalización es importante para dos aspectos. Uno, los especialistas en ética que se contraten, es decir, es un factor que tira, cuanto más haya el GDP de los países, va a ser, de las regiones, como ahora veremos, va a ser mucho mayor, y luego la conectividad móvil sigue siendo un factor importante. ¿Vale? Lo que no hemos conseguido, porque los indicadores no están ajustados, es el famoso 5G. ¿Vale? Si posee todo, ¿verdad? Como tenemos indicadores de 2022, donde el deploy de las redes standalone no están todavía en marcha, no vemos nada. Creemos, esperamos que quizás en los próximos 2 años pues, podamos ver lo que estamos haciendo en tecnología móvil aplicado a la 5G, ¿no? Este dibujo, que es así un poco friki, ¿no? Lo que muestra es, esto es los indicadores de todas las regiones. Estas son todas las regiones de Europa ordenadas por país, desde más digital hasta menos digital, ¿vale? Utilizando un parámetro que es el GES, ¿vale? Es lo rojo, ¿no? Por eso es que un país es estable, porque no tenemos ese indicador a nivel de región. Tenemos el azul, es el RIS, es la innovación a nivel de región, por eso es que en picos. ¿Vale? Es que no en un mismo país hay picos, hay como zonas que son más innovadoras y otras que son bastante menos, ¿no? Hemos intentado encontrar un proxy a la digitalización en las regiones y lo hemos encontrado. Mirando, hemos visto que hay dos indicadores que nos podrían dar un buen termómetro, y son el nivel de formación de la población en una digitales y otra de el nivel de penetración de trabajadores de lo digital. Entonces, eso no sé si lo veis, pero
en verde están unos puntitos en verde y lo naranja es el nivel de formación de la población, que vemos que es estable en un grado en función del país. Cuanto un país es más rico, su nivel de la población es más, en términos de vida, es más sofisticado, y cuanto más pobre es disminuye, ¿no? Y entonces vemos cómo hay estos picos donde hay mayor GDP, hay un mayor número de en condiciones normales de trabajadores, ¿no? Donde se alinean todos los astros y coincide que son las capitales de los países. ¿Cuál? Y este es otro dibujo similar, que da otra visión, bueno, y lo que hemos puesto es el nivel de innovación de las regiones. La bonita es una región, y el cambio de la bonita es cuán grande es digital, ¿vale? Entonces, están más arriba, son más innovadoras, son más gordas, son más digitales. Entonces, es cierto, más innovación, más gordas. O sea, vemos esta relación, ¿no? Y lo que hemos hecho es entender, pero están en familias, ¿no? Unen las diferentes regiones del país. Esto sería Suecia, esto sería España, esto sería Polonia. Vemos que son muy heterogéneas. Y al principio, si mirásemos bien, veremos marcado las capitales. Madrid está aquí, Estocolmo está aquí, y Varsovia está aquí. Es decir, explicar lo que he dicho antes, las capitales están encabezando los países con una amplia heterogeneidad. Hemos señalado porque tenemos datos particulares de Cataluña y de Andalucía. Y hemos analizado qué pasa con ellas. Entonces, vemos que ambas tienen factores en común. Y se digitalizan de la misma manera, gracias a la conectividad y gracias al esfuerzo de las administraciones públicas. Pero en el caso de Cataluña, que está más viva, es evidentemente mucho más digital, el factor diferencial es la integración de tecnologías de la información. Y considerando en aspectos de innovación, vemos que lo que sobresale de arriba, Andalucía, sobresale en términos de empleo, impacto en empleo de conocimiento y creación de patentes. Deben fracasan ambas, porque es la diferencia de otras regiones que están mucho más arriba y que son mucho más innovadoras, fundamentalmente en que ambas no son capaces de incorporar en la pequeña y mediana empresa esa innovación y hacerla empujar por empresas que sean disruptivas. Ahí es donde las dos pinchan y por eso caen tan abruptamente. Y para concluir, ya ¿no? Vemos que el GDP es un aspecto relevante, importante. Sí hemos visto como aspectos que no mencioné antes que sobre empujan, ¿no? o que marcan mucho esta innovación y digitalización, es la parte de creación de conocimiento, que sería patentes y importancia del sistema científico, ¿no? Y luego también vemos que hay otros aspectos que cómo ese conocimiento se incorpora a las empresas, que sería innovación privada, pública en las empresas, y las tantas veces que he repetido en esta charla, el perfil de las personas que trabajan, de los especialistas en ICT. Y vemos cómo hay regiones donde estas cosas flaquean, ¿no? Esto no es homogéneo, ¿no? Y veis, habéis visto el tema de Cataluña y Andalucía, ¿no? Donde vemos que lo que flaquea fundamentalmente es el tema de la incorporación de ese valor, de ese contenido a la mediana empresa, ¿no? Y vemos una cosa relevante que es el fenómeno capitalino, ¿no? Vemos cómo hay espacios donde confluye todo, mayor riqueza, mayor innovación, mayores recursos. ¿Por qué? Bueno, es evidente que ahí están las empresas más relevantes del país que tienen que transformarse y que tienen que consumen directamente toda esta gran cantidad de recursos. Es decir, son como pequeños hubs de innovación. Entendemos a los capitales. Y nos preguntamos si eso mismo está sucediendo en las regiones retrasadas. Hay regiones que están como más detrás, lanzando cosas, pero que no tenemos datos específicos sobre ellas. ¿No sucederá que en Andalucía, en Barcelona, encontramos, y esto es un poco de cajón, porque el sentido común lo dice, ¿no? Pero no hay, los datos no llegan hasta ahí, no tendremos espacios como puede ser Barcelona o puede ser Málaga, que actuarían a modo de capitales regionales importantes, porque congregan las siguientes grandes empresas a transformarse, donde está el mayor talento y donde tiene lugar la innovación. Eso es nuestra hipótesis. Y además, ya para concluir, las siguientes líneas de trabajo en las que estamos viendo es todos estos aspectos nos preocupan en una palabra que se llama contagio, ¿vale? Cuando hay una capital, todos estos recursos los absorbe, los consume, es como que todo para. Y el resto se aguanta. Y si hay una dinámica positiva en la cual ese factor es bueno en el aspecto de que irradia
innovación o digitalización a las regiones circundantes? ¿Esto es posible? ¿Esto sucede? ¿Está sucediendo en todas las regiones? ¿En cuáles no? ¿En cuáles sí? ¿Y por qué? Esas serían las siguientes líneas en las que estaríamos trabajando. Muchas gracias y espero que me entiendan. Thank you very much, Felix. Are there any questions? Hola, muchas gracias por charla. Yo tengo una pregunta. Antes has dicho que la estabilidad social es un parámetro muy importante para la innovación. Exacto. Es la mayor. Vale, pero mi pregunta es, ¿qué significa estabilidad social? Porque se me ocurre Estados Unidos como de los sitios con más innovación o el que más. Y es realmente una sociedad súper polarizada y súper inestable ahora mismo. O sea, ¿eso cómo influye? ¿A qué nos referimos? Vale, perfecto. El Rule of Law es un indicador que genera el Banco Mundial. ¿Vale? Tenéis como estos indicadores ahí. Hay gente en el mundo que se dedica a su trabajo, es estudio, y este concreto es estabilidad social, que es lo genera el Banco Mundial. Ellos lo que hacen es que miden, es un informe que se genera anualmente y comparan ciertos aspectos, ¿no? Fundamentalmente miden, hay una ley que se cumple, hay una libertad, yo voy a juzgar mis derechos se ejercen, lo que yo creo y lo que yo produzco, la población sigue unas normas predecibles, ¿no? Cuando tú me hablas, por ejemplo, en China, porque no hay un régimen autoritario, por lo cual imaginar cómo fluctúa mal, y efectivamente es uno de los factores por los que su innovación no está dirigida por ese tema, está dirigida por otros aspectos, ¿no? En Europa, ¿vale? Está dirigida fundamentalmente porque somos un país flexible, un país estable, ¿no? En Estados Unidos, porque eso fluctúa menos, pero en su momento los trenes de innovación son ligeramente diferentes. Entonces, yo estoy escribiendo la innovación en la legislación Made in Europa. En Estados Unidos apuesta la innovación y digitalización vendrá por inversión de empresas privadas, consumo sofisticado, y las normas pues tiene un papel menos importante. Muchas gracias. Yeah, well, if not, let's thank the speaker. You will listen to our next speaker. So the next speaker, I think you already saw times, especially if you're coming here. His name is Javier Pereiro Garcia. So Javier finished his bachelor's also here in telecommunications engineering. After when he pursued his master also in telecommunications engineering here, he also had an experience of studying abroad with Erasmus program in the TU in photonics engineering group, I think. And so after that, he started working in Nothing as a researcher of one project on the European Space Agency. I don't know the name. And after that, he pursued with his PhD career also in Sendatit, and he's working a lot with liquid crystals. I think we already had some talks on the liquid crystals. So, I mean, of course, this is going to be a different. So, thank you, Javier, and the floor is yours. Thank you for your introduction. Well, as Joanna said, I'm going to give you some glimpse about my thesis. It's related to making optical devices based on liquid crystal. So for those of who you don't know what are liquid crystals, I'm trying to oversimplify things, but let's see. My goal here today is let you know how you can use liquid crystal to manipulate light. That's the goal. So I'm going to give you a short introduction about two examples of devices that we have made during my thesis, and also, let's say, the task that I had to carry during the thesis. Then I give you a sort of kind of theoretical background about how light can be manipulated and the differences between other conventional devices like a glass lens and a liquid crystal lens. And later I'll show you the two devices working to let you know, like 2 videos to let you know that I wasn't lying the whole talk. And finally, I conclude my talk. So I'm going to restrict, like during my thesis, there were
several devices involved, but I'm going to restrict myself to 2 devices. The first of it will be the beam steering. The beam steerer. Beam steering is the ability to redirect input light beam to a certain angle. That can be useful, for example, in lithography or laser scanning or optical communication. You know, you have some satellites and they communicate between each other with laser links, and you want to keep track of each satellite with your laser. And the other device is, well, they are tunable lenses. They are easier to understand. They are just lenses that focus light at different distances. And all these devices have some requirements in common, or some things that we design when we design them, are that they are tunable. You don't want a beam steerer to always redirect the laser beam to the same output angle, because that would be just a simple mirror. We want them to be electronically reconfigurable. In the case of the satellites, you don't want to go with your screwdriver to the satellite and change the output angle of your laser, and make them without moving parts, because they are source of errors and as small as possible and integrable. No, you don't want to go with your tunable lenses around the street with a fucking big box in your head, and that will be weird and uncomfortable. No, both things. So during my thesis, we all designed the devices. We also simulate them. In the Zentratic, I'm going to do a little bit of a span, but in the Zentratic we have a clean room. So if you want to manufacture something, we can also do some process there and characterize the devices. Characterize is a way of saying that we just make sure the devices work. No? And one thing that was also important during my thesis is, let's say, increase the technology maturity. No, like there were 2 projects where we had to go from a lab prototype to something that can be more like a pre-industrialization product. So I jump directly to the theoretical background. This is the message that I want you to understand today. So I want to give you some notions about how light can be manipulated. No? And in the case of a beam steering, I think that the most basic example is just a glass prism. If you have a glass prism and you shine it with some light is going to be bent, no, to a certain output angle. And if you make a steeper prism, light is going to be bent a bigger output angle. And you can explain this because of Snell laws, no? Like you have 2 different refractive indices, and that is the thing that produces this bending on the light. But I'm going to give you some different explanation that is based on phase delay manipulation. Now the phase, and it's this thing that I put with a delta there. I promise that is the only equation that I'm going to show you today. The phase delay is dependent on the wavelength of light, the lambda here, the thickness, and the refractive index. So in the case of conventional glass prism, you always have a single refractive index, a constant refractive index, the one of the gas. But what you are doing, you are modulating the thickness. No, the prism is thicker in the right than in the left, and by doing that, what you are doing is you are producing some phase delay between the right and the left, and that kind of slowing of the light is the one that produces the bend of the wavefronts. You can understand that as if you go with a car or do roller skate or ski. If you put a brake on your right leg, you turn to the right. It's more or less the same. And all the conventional, this is the underlying principle under all the conventional optical devices. No, like if you have a lens, the lens is thicker in the middle. The wavefront of the light is going to take longer to exit the lens, and by doing that in the center than in the periphery, and in doing that you achieve like the conversion of your beam, or the opposite if you do that in the lens. Some people maybe here are from RF, and the people from RF make these kind of phase arrays antennas, but the principle is more or less the same. You have a set of antennas, and by provoking or producing some kind of phase delay between the different antennas, you can steer the radiation pattern main lobe. And this is how almost all conventional devices work. We are using the same principle in liquid crystal, but instead of modulating the phase by producing a thickness change, what we are doing is modulating the phase by producing a refractive index modulation. So all our devices are going to be flat. I have some there in case you want to see them later, but they are just some glasses with a fixed thickness, and we are doing this refractive index modulation.
sorry for those of you who are from liquid crystal, but I'm going to do a lot of things that are not true. But you can imagine liquid crystals as some sort of liquid composed of molecules that are like with this shape that have two refractive indices. And all the molecules are going to lay in the same orientation. And they have another characteristic, the liquid crystal, and is that their molecules can be reoriented under an electric field. This means that if I put my liquid crystal between two electrodes, they are all going to lay down. So but if I put some kind of electrical signal, I turn on the voltage, the molecules are going to be reoriented parallel to the electric field. By doing that, if you shine them with a laser, this change in the orientation of the molecules results in a change in the refractive index that the light is perceiving for a given polarization. And therefore, by changing the refractive index, what you are achieving is a different phase modulation. So you're achieving the same effect as before, but with a different mechanism. And this can be highlighted here in this video that I stole from Jose Manuel. That is like with a single device, the one on the right, with a single liquid crystal device, by just changing the electrical signals, you can produce glasses with different optical powers. So these kind of devices are going to give you this tunable performance, electronic retrievable, and are going to be quite easy integrated. And how do we make those devices? Well, the structure is always more or less the same. We just put two glasses. They are like here. You can later play with them. You are not going to see anything, but they are just two glasses with some kind of metal conductor, and will be highlighted in gold. And the liquid crystal will be embedded in the middle. And the key point on how we design the devices is how we design the electrodes. So different electrodes are going to give rise to different devices. So a lens is always going to work as a lens. A beam stereo is always going to work as a beam stereo, but you cannot make a beam stereo work as a lens. And if you have a look at them, they look transparent. They look like this. You are not seeing anything. It's just two glasses with something inside and a connector that are where the electrical signals are carried out. But if you put them under cross polarizers, well, you cannot see it, but you see some colors. You are revealing, when you put them under cross polarizers, you reveal this phase delay that you apply to the light, the one I mentioned earlier. And to drive them or to use them, once you have manufactured them, it's quite easy. You just need a computer. We also made our own electronics, so I am also making it fun here. We have a computer, we have a microcontroller that sends some instructions to electronic driver, and this electronic driver, let's say, send the signals to reorient the liquid crystal. Very clean and tidy, but in real life, it's always a little bit more messy. No? So I just want to show you first the beam steering. This is the same device. By changing the electrical signals, we change how it looks, or the phase profile that it produces. Is the same again as having a prism that have different thickness. And you can see it's working here. I don't know if you can see it, but there should be some laser maker circles. So what we are proving here is that we can redirect light in 2 dimensions as we wish without any moving parts, just by changing the applied electrical signals. And the other example that I wanted to show you was the lens. They look kind of nice in the microscope. And if you, I don't know, from my angle, yeah. By changing electrical signals, we have some lenses that produce some different profiles. So that was my talk. I wanted to be very brief. I just wanted to give you this take-home message of light, like how light can be manipulated by altering the phase of light, that you can use liquid crystal to do that phase manipulation, and show you 2 devices. Inviting you to the Tendatic in case you ever want to see them working, because I couldn't read the electronics and everything. But if you want to see them working, you can go to the Tendatic and see them in real time. Thank you also to all the people in the Tendatic. Some people are not here in the pictures, but I just wanted to thank you all. So, that was. Here.
thank you for the talk. It was brief and sweet. Are there any questions? So I added a question. I mean, I can start. When you said, or maybe you wanted to miss that, but I need to ask. So when you, let's say, attack the crystals so you can change their polarity, how uniform is that? Like, are they really all, do they all go to the parallel or horizontal when you attack it or no? Well, Okay, but Pablo's reaction, and thank you. This is no, at the macroscopic scale, they are more or less like you can. What we do is that we just put it under cross polarizer. So instead of seeing the intensity, we see it like the intensity reveals the phase of the device, and we more or less make sure that it's homogeneous around all the device. Because if it is not homogeneous, the device is not going to like. If you do not see this kind of periodic patterns, this device is not going to work like this. So it's more or less homogeneous. There are, of course, defects. Like for example, here there are some lines that go around there. So if I say that it's fully homogeneous, no, it's not true. But it's sufficiently homogeneous to work. Like the Gauss one where. Yeah, for example, the molecules, some will be as there, it will be a little bit like there, a little variation, but on average, It's more or less. Thank you. Are there any more questions? I can add a bit to that answer. It does depend on the thickness of the material, of the cavity of liquid crystal a lot. Because in RF, where we use bigger thicknesses, we start modeling also in different rotational angles of the molecules. Okay, thanks. Yeah. How fast can be the change of the phase through a voltage? Around, depends on the thickness again. Like in the devices, it's like these devices are maybe 7 microns, no? And your device is around 50 or 120, or depends, no? So there is like a direct relation between the thickness of your device and the speed or the fast that you can switch them. In the case of these devices, in the millisecond range. Like it depends. Like in the past, we couldn't switch them as fast as we want. Like in the case of this thing that goes quite slow, because we didn't have like enough synchronization in the drivers. It was a problem of the drivers, not of the liquid crystal itself. Right now we have faster drivers, and we can maybe switch them with 100 milliseconds or something like that, no? Around that, 150. 10 in the latest. Oh, okay. And applying higher voltages can switch the orientation faster? Or? Yeah, some people do. Some people do this overdrive to let's say make some strong peak of signal, no, and then return to your desired value to try to make them switches faster. And also there are other type of liquid crystals that if you play with the frequency, you can make them faster. Thank you. Any more questions? How do the classes work back in practice? Sorry? The lenses. Well, in practice, you just need one of these lenses, one of these crystals, and you just need a polarizer, because I didn't say that, but all these things rely on using polarized light. You just send some electrical signals with the driver. You can configure it like, okay, I want my, your lenses, and you say, I want my lens to configure it to focus at 1 meter or to focus it at 2 meters. They are usually multiples, focal distances that are multiple form of each other. And if you put your eye, you can really see how you are focusing to different points. Like it's just matter of pressing a button, and then you can see that I'm focusing here or focusing at your place. But right now we are just with that form factor. Let's say we haven't, well, one smaller, but we haven't done any implementation on a regular glass frame. Yes. What is like the unique feature in which you're working on to become like a competitor in the market? Like, what is your, to make it smaller, to make it faster, or well, we do not go to the market. That's first of all, and
of course, if some company is interested on buying some patents, they are invited. No, but compared to other things that are commercially available or in the more academic sector or research sector, one of the advantages maybe is that they are very easy to manufacture. Maybe that is one. Another advantage can be like there are other type of lenses that are not as tunable as these ones. And also the thickness, like in our process, we make what we call Fresnel lenses. So I don't want to enter into much detail, but by using this kind of approach, we achieve faster lenses and thinner and faster lenses at the expense of having maybe some degradation of the image. So other people make better lenses for like better image quality lenses, but maybe they are slower. But again, it's just a matter of what do you want to sell or focus on. But we are doing it for the fun, maybe. Maybe Morten is do them because he wants to be rich, but Okay, are there any more questions? I assume no. So let's think Javier again. Also, I would like to remind you, now probably Pablo is going to show again the QR code for the attention where you can sign in if you didn't do it before.